menos de un año le queda a este gobierno, menos de un año para que haya las elecciones, en realidad. Noviembre va a ser la posesión. Y vamos a hablar precisamente con un hombre que nos va a dar un poco su mirada desde esto que es el análisis político de lo que está pasando. Está con nosotros don Pedro Portugal. Don Pedro Portugal es un hombre que conoce muy bien el tema de la idiosincrasia indígena originaria y también el comportamiento tras estos anuncios que se dan ya de a partir del 1 de septiembre, 2 de septiembre, vamos a bloquear, que vamos a convulsionar, vamos a perder acortamiento de mandato. ¿En qué panorama político estamos? ¿En qué parte del tablero ajedrez político nos encontramos? Don Pedro Portugal, muy buenas tardes, bienvenido a Encontrados. Muy buenas tardes, muchas gracias y muchos saludos a todos. ¿En qué parte de este tablero político electoral estamos? Yo creo que estamos en un momento bastante difícil porque se van a diseñar las líneas maestras de lo que se va a desarrollar seguramente a fines de año, ¿no es cierto? O sea, la situación es bastante confusa, sin embargo, porque en anteriores experiencias había estos diseños de manera mucho más tranquila porque se predecía el comportamiento de ciertos sectores de la población que casi siempre, digamos, no se equivocaban en esas predicciones, y ahora es mucho más difícil y complejo, porque uno de los factores, de las variables, digamos, de este análisis, que es la población indígena, ya no obedece, digamos, a esos cálculos que tenían cierta vigencia hasta hace algunos años. O sea, se especulaba sobre una base bastante dócil que se la podía dirigir a gusto y voluntad de un lado a otro. Los conflictos que ha tenido el gobierno ahora con la Federación de Campesinos son bastante relevantes. O sea, Tupacatari. Sí, Tupacatari. O sea, el ejecutivo puesto, entre comillas, por el gobierno se ha rebelado contra el gobierno, ¿no es cierto? Digamos, y ha salido, digamos, en un momento bastante complejo donde la situación es confusa y ha dejado a todos en ascua. No hay ninguna homogeneidad, digamos, en las otras federaciones de campesinos. Tampoco, digamos, puede gritar triunfo Evo Morales, tampoco la gente está a favor de Evo Morales. Entonces hay una situación confusa donde ya no se puede predecir como antes, digamos, un campesinado bastante dócil y que se manejaba fácilmente teniendo la estructura y teniendo los dirigentes principales. Esa es, digamos, una de las variables. La otra variable es la cuestión económica. O sea, se apostaba siempre a que el campesino buscaba mantener su nivel de vida, tenía casi una especie de retiro voluntario y de rechazo a todo lo innovador. Parece que la situación no es así. Parecería más bien que es un factor, digamos, de integración, pero que nunca ha tenido, digamos, por defectos suyos y por defectos también de los otros componentes de Bolivia, una verdadera dinámica, digamos, de conjunción. ¿No es cierto? Entonces, eso es como en la persona se vuelve huraña cuando no es atendida, a los niños, por ejemplo. Entonces, ha habido, digamos, algo de ese aspecto. Y se le ha interpretado eso como si fuesen personas aferradas a una tradición, aferradas a un sistema productivo, una comunidad, etcétera, y que era un sistema, casi una rémora, que beneficiaba al que sabía levantarla. O sea, era como un peso que lo ponía cada quien para agilizar el tramo en ciertos momentos y para obstaculizar el avance de otros en otros, ¿no es cierto? Entre los indígenas están, digamos, en su propio camino. Y lo terrible es que están en un camino que es inusitado. La imagen que acabas de mostrar, ¿no es cierto? Esta corrupción, digamos, que va a terminar por desestabilizar al régimen, ¿no es cierto? Porque modelos así estatistas de distribución centralizada funcionan una de dos, o cuando la población es proba o cuando la población es controlada. Pero cuando no hay ni el uno del otro, es la corrupción la que florece, ¿no es cierto? Entonces, y el campesino está buscando el interés inmediato, es decir, está en la lógica económica capitalista, para ponerle algún nombre, ¿no es cierto? Y está sometiendo todas las otras lógicas, porque evidentemente existe una comunidad, digamos, existen normas, digamos, diferentes, pero le está sometiendo eso a una lógica económica que no controla tampoco exactamente y que sale de sus maneras pervertidas. Y que esto va a terminar por desestabilizar todos los planes del gobierno. El gobierno pensaba que el campesinato libre iba a empujar hacia una socialización, ¿no es cierto? O que iba a jugar de pieza coherente, digamos, en estos esquemas de producción y distribución, y la cuestión está... ¿Arce podría sentirse traicionado? Arce, no creo traicionado, porque es traición cuando a alguien le falla algo, digamos, podría sentirse defraudado. Pero les ha dado todo a los sectores sociales, a los indígenas, les está dando todo, cualquier presión y les da. Sí, yo creo que se siente defraudado.
O sea, y siente, digamos, que está en un vacío grande, que no tiene, digamos, realmente un operador, podríamos llamar. Ahí también vemos los límites y la desgracia en la que está cayendo David Choquehuanca, porque David Choquehuanca nunca ha tenido un lenguaje correcto de lo que es el movimiento campesino, sino ha tenido un mensaje mítico, al gusto, digamos. Pachamamista. Claro, al menú del momento, digamos, a lo que le enseñaron las ONGs y a lo que la cooperación internacional especulaba, que el vuelo del pájaro, los derechos de las hormiguitas, el reloj que da la vuelta atrás y que la piedra, del sexo de la piedra, el chuño. chuño. Lógicamente, entonces todo eso acabó. O sea, cuando vienen momentos de crisis, digamos, son las prioridades. Y la prioridad importante de poder movilizar concretamente un sector social no la tiene. O sea, ha fracasado. ¿Cuál es la base de política y social de este gobierno de Luis Arce? Todavía le queda esta capacidad de poder movilizar, digamos, a los sectores populares si tiene tiempo y si tiene tino. ¿No es cierto? Los obstáculos que tiene son grandes. Primero, una mentalidad que no la conoce totalmente, que también está basada en ciertos estereotipos. Y por otro lado, el aspecto de contra que le da Evo Morales y que está empecinado, digamos, en verlo caer. ¿No es cierto? La alternativa del presidente, a mi modo de ver, es la siguiente. Es decir, su sistema económico, que él ha sido uno de los que ha diseñado, ha tenido cierto éxito cuando había, digamos, una cantidad enorme de dinero y cuando se trataba simplemente de redistribuir. Es fácil ser socialista con plata, le decía, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué sucede cuando no hay plata? Entonces sucede que hay que cambiar de modelo económico. Entonces no puede mantenerse, digamos, un modelo económico conceptual cuando las condiciones materiales objetivas ya no existen. Entonces, él no puede cambiar de ese modelo económico porque me doy cuenta de que me imagino que se da cuenta de esas limitaciones porque tiene una posición interna. Porque Evo Morales y los países que están amigos de él gritarían, se está yendo a la derecha, está siguiendo el camino de Lula, ¿no es cierto?, de Ecuador, de Chile, etc. Entonces, a mi modo de ver, es un presidente que está atenazado, está arrinconado y no tiene, digamos, el coraje de romper, porque un presidente tiene que tener la fuerza de romper, por algo es presidente, por algo preside. Y tiene elementos coercitivos también, pues. Y tiene elementos coercitivos, tiene todos los elementos de Estado como para hacer valer. Entonces está, digamos, está arrinconado y está en una situación totalmente caótica que solamente puede salir de esto en base a decisiones suyas propias de qué, cómo tiene que considerar el país y decisiones para contrarrestar lo que le impide avanzar, que en este caso ni siquiera es la oposición ciudadana. La oposición ciudadana está latente, es algo que está madurando, sino es una oposición interna que tiene nombre y apellido, Evo Morales. ¿Cuál es su lectura en relación al censo? ¿Somos más urbanos que rurales en relación al censo 2012? Sí, pero ya, justamente esa ruralización ya no es lo que se soñaba de tiempo atrás, sinónimo de campesinismo, sinónimo de retroceso. Una ciudad no puede crecer indefinidamente. En Bolivia es una aberración. Todas las ciudades del mundo de golpe, digamos, la gente rebasa los límites y crea nuevas ciudades, entra a áreas rurales y las urbaniza. Y políticamente tiene que ser una administración diferente. ¿No es cierto? Entonces, esto no es una ruralización en ese sentido, sino simplemente es el crecimiento normal, moderno, digamos, contemporáneo de lo que es una ciudad. Las ciudades en Bolivia tienen que acostumbrarse a ser reducidas, son demasiado grandes, incluso administrativamente son una aberración. Y estos nuevos municipios, ¿no es cierto?, tienen que ser, digamos, por ejemplo, todos los municipios alrededor de La Paz han crecido, y no han crecido solamente por un aspecto vegetativo de la población local, sino porque hay el paseño que quiere tener una casa, no la hace necesariamente en el centro de La Paz, sino busca, digamos, un lugar alrededor y crea, digamos, su casa. Usted es de Mecapaca, por ejemplo, don Pedro. Son 20.455 habitantes en Mecapaca, el municipio de Mecapaca, ¿no? Así es, sí. Y es grande el municipio. Es grande, y posiblemente la población sea más, o sea, porque hay muchas deficiencias, pero una gran parte de ese crecimiento son vecinos nuevos, que se llama ya. Es gente que ha ido, pero que por las contradicciones que hay en Bolivia, ni siquiera invierten todo su tiempo, su energía en el mismo lugar. Entonces tienen la lógica la casita de campo, para fin de semana. Exactamente. ¿Y qué es lo que nos muestra las lógicas modernas en el resto del mundo? Que la gente invierte su energía y su ensayo de construcción también donde reside. ¿Cuánto le cree usted al gobierno, al INE, con estos datos que han generado? Porque hay muchos sectores que no le creen. Sí, ese dato mismo ya es bastante revelador. Estamos entrando en un momento en que nadie cree nada, y eso es grave. Es como por mucha buena voluntad que tenga el gobierno, va a llegar el momento que nadie le va a creer absolutamente nada, así como el cuento de Pedrito y el lobo.
¿no es cierto? Y cuando venga realmente el globo, el lobo se lo va a comer a todos, nos va a comer a todos, es decir, va a haber el desorden social. O sea, hay un prejuicio de que hay una trampa, de que nos buscan engañar, de que siempre tiene que haber digamos, algo oculto. Es posible que estas fallas se deban a una realidad objetiva, es posible que se deban a cuestiones técnicas, simplemente que todavía no sabemos hacer un buen censo, ¿no es cierto? Y hay hartas posibilidades, ¿no es cierto? Pero la posibilidad que escoge la población, y por eso hay que tomarla como dato, no porque necesariamente sea cierto, sino porque la gente lo cree que es cierto, es que el gobierno está trampeando. ¿No es cierto? Entonces, perdió su credibilidad también, pues. Porque ha perdido su credibilidad y porque es la condición en la que está, digamos, la población latiendo. Ahora, esto necesariamente, si esto sigue así, hace crisis, y esa crisis se llama social. ¿Cómo se traduce esa crisis social? En un rompimiento, es lo que pasó en noviembre de 2019. Sí, es la manera como las crisis sociales se resuelven. Es como saliendo a la calle, sí, protestando y haciendo que este gobierno termine su mandato. Y buscando un cambio. Pero, ¿qué viene después? Si eso ocurriese hipotéticamente, ¿quién se hace cargo? Otra vez viví lo del 2019, la gente ya no quiere tener lo mismo. Es posible, y sería quizás lo positivo, porque en esto de la política hay muy modo de ver el efecto péndulo. ¿No es cierto? El efecto péndulo lo hemos visto en la Argentina. Ante una hegemonía, digamos, de la izquierda, surgió una derecha, digamos, que es como su reflejo, un espejo, pero lo contrario, ¿no es cierto? Pero común, digamos, en el aspecto, en ciertos aspectos, digamos, de tipo exhibicionista, de tipo superficial, de consignas, de radicalismos, etcétera. Quizás el efecto, digamos, péndulo sería más cabal y positivo para todos si también se diera un cambio en ese aspecto. No declaraciones rimbombantes, no salir con motosierras y pretender que se va a destruir o que se va a desdolarizar, etc. Y al final no se hace nada porque la realidad es así, sino digamos que se puede ir a lo que... Había una frase que Mitterrand utilizó, el gobierno socialista de Mitterrand en Francia cuando llegó al poder, era el de la fuerza tranquila. O sea, necesitamos una fuerza pero tranquila. Entonces, sí, posiblemente se da en Bolivia, digamos, un perfil político de un cambio en esas características. Yo creo que eso sí podría, sería una garantía de transformación y algo que podría conducir a la sociedad y apaciguar ciertas cuestiones que cuando se desbordan tampoco a veces son, digamos, coherentes, sino prefiguran un cambio negativo. Desde su lectura, don Pedro Portugal, entiendo que es muy vigente y está muy latente esta posibilidad de un acortamiento de mandato. Es latente, sí. ¿Quién apoyaría al gobierno? ¿Quién tendría que ser? ¿Las fuerzas coercitivas, el ejército, la policía, los empleados públicos? No, el gobierno se va a ver huérfano. El gobierno tiene algo, lo único que le puede garantizar al gobierno es algo que la ha sesuchado, que la ha desgastado, que es la legalidad, que es la fuerza de las leyes, el sentido común, etc. Entonces, por estar en el poder, digamos, han ido violentando esos aspectos y después puede ser el único asidero que tiene para poder sobresalir. Políticamente, si sucede eso, ¿quién se beneficia? Inmediatamente nadie. Porque lo que va a haber es este efecto tipo Milei, digamos, un contrario, pero con los mismos defectos. O sea, el uno decía negro, el otro va a decir rojo, el uno decía blanco, el otro va a decir gris, ¿no es cierto? Pero creyendo que la misma técnica, digamos, de aspavientos, de radicalismo, de declaraciones, que sirven, digamos, para conmover, pero no para gestionar, digamos, sería lo del orden del cambio. O sea, para mí sería interesante que se mantenga el sistema político y que hasta las próximas elecciones pueda surgir un líder que corresponda realmente a un perfil, digamos. Si no, se va a hacer una improvisación y posiblemente retornemos a algo que ya lo considerábamos agotado en nuestra historia, que es el recurso al hombre fuerte. Y el hombre fuerte, digamos, no es el civil en Bolivia, el hombre fuerte es siempre el que porta uniforme, porque tiene las armas. ¿Sigue siendo el hombre indígena un protagonista fundamental de la política en este momento? Va a seguir siendo, pero con otras características. Ya no va a ser el indígena que sube a cualquier camión o el indígena que está, digamos, sometido, digamos, a ciertas ideas. Va a ser de más en más un indígena protagonista. Y ese indígena protagonista hay que buscarlo, digamos, en su inserción en la economía actual contemporánea y en su relación, digamos, con los otros elementos sociales. Entonces ya va a jugar, digamos, su poder, su alteridad, su fuerza, ya no, digamos, en una vigencia de supuestas diferencias, sino, digamos, en una superioridad en términos comunes, ¿no es cierto? Y en el sometimiento, digamos, a cualquier otro boliviano que pueda tener, digamos, una capacidad.
Porque si revisamos objetivamente lo que ha sido la historia política en Bolivia, nunca ha habido el empecinamiento en toda la historia, digamos, de que el indígena, solamente por ser indígena, tenga una supremacía, absolutamente. Eso ha sido una técnica, digamos, citadina. El caso, por ejemplo, mira, ha habido una ley de reforma educativa durante el gobierno del MAS que se llama Elizardo Pérez Avelino Siñani, ¿no es cierto? Lo han puesto a Elizardo Pérez el primero y lo han opacado a Avelino Siñani. Avelino Siñani es el que ha hecho Barizata y eso lo sabe la población local. Entonces, una cosa es la política, ¿no es cierto? Y otra cosa es cómo reacciona la gente. Y la gente en Guarizata, la gente en la ciudad sabe que todo era una gesta de Elizardo Pérez. Entonces, esta conjunción que a veces uno no la cree posible, de conjunción entre el comunario y el vecino, entre el citadino y el indígena, etcétera, es una constante en Bolivia que a ratos ha jugado desfasadamente, pero por presiones más globales, pero que a ratos ha tenido momentos así gloriosos, digamos, cuando ha habido conjunción de ese nivel. Entonces se puede dar con un nivel de competencia, porque es la competencia y lo que dinamiza la lógica indígena, me parece, más positiva esta vez, pero una competencia leal en términos comunes. Entonces, deshacerse, digamos, el mito de la alteridad, de cosmovisiones, de epistemes y demás literatura que nos ha traído la academia postmoderna últimamente y meternos en lo que es lo real y objetivo. Termino con la siguiente consulta, don Pedro Portugal. ¿Qué prospección ve usted en los últimos 4 meses de este año? ¿Qué realidad política vamos a vivir? O sea, no se puede ver muchas cosas, sin embargo, hay elementos que nos dicen que esto puede terminar mañana, porque dicen que septiembre es un mes de pura movilizaciones, políticamente, sectorialmente, y lo va a ahogar al gobierno, en este mes. Octubre, un mes muy tradicional de ser un mes negro para los bolivianos, parece que históricamente avanzamos a este mes para que esto termine. Yo creo que el gobierno tiene que tener, digamos, la capacidad de ser firme. O sea, de la manera que sea firme, va a tener, digamos, un lapso de tiempo como para poder justificar su presencia y, si desea legítimamente, digamos, postular su alternativa, digamos, para las próximas elecciones. ¿Firme en qué, perdón? En resolver su contradicción interna. O sea, es esto lo que le está desgastando. Y la contradicción interna tiene el nombre de Evo Morales. Evo Morales es intocable, es como si usted fuese el dueño de casa y tiene el inquilino que hace lo que le da la gana. En vez de que el inquilino que no paga alquiler, digamos, usted le corta la luz, es él el que le sabotea la luz. Y no solamente le corta la luz, sino le corta el agua y lo amenaza. Entonces no puede, digamos, un sistema cualquiera que sea, con cualquier color, digamos, seguir en esas... ¿Quién es el inquilino en este caso? El inquilino, digamos, es Evo Morales. Es el que todavía sigue... ¿Pero no es el jefe del partido? Primero porque teóricamente no hay partido. O sea, Evo Morales ha intentado demoler todo lo que son las estructuras lógicas. O sea, ha habido la mitología de los movimientos sociales. Teóricamente el MAS es dirigido por los movimientos sociales, lo cual es una falsedad, todos sabemos. O sea, sin embargo, como la lógica, digamos, de dirigencia, de organización, es como en la ingeniería, es elemental. Si no hay columnas, digamos, no se sostiene un piso y no hay otro, digamos, existe de manera torcida. En el MAS, digamos, existe una dirigencia que es criolla, como lo era, digamos, García Linera, y una ficción, digamos, de indígenas que gobernarían y que dirigirían en el proceso. Entonces, hay que tomar las realidades como son. Las realidades ahorita son entre élites que, digamos, se disputan el control del MAS. Y si el presidente se identifica como una de esas élites, pues tiene todo el derecho de tener, digamos, la capacidad de imponer, digamos, el respeto de su organización. Entonces, y nadie más que siendo parte de esa organización conoce los mecanismos. Pero si uno estando dentro se deja, digamos, se deja obstaculizar, entre comillas, se deja sabotear, entonces significa que el carácter está fallando, y si no puede ordenar en su pequeño patio, ¿cómo puede pretender ordenar en el país? Usted, en este tiempo que estamos viviendo, ¿usted ve nuevos líderes? ¿Hay liderazgos nuevos en este país? Yo creo que hay gente que no se lo ha tomado en cuenta, hay gente que ha estado latente. Lo que yo creo que están fracasando son los líderes visibles y todos estos que han tenido una especie de angustia por mostrarse visibles. Pero a mí me parece que hay reservas en un sentido o en otro, y sobre todo algo que es típicamente boliviano, hay, digamos, la emergencia de lo que parecía insólito, digamos, o sea, los líderes que de repente se manifiestan y son los que ayudan a resolver la crisis.
Don Pedro Portugal, siempre es un gusto escucharlo, conocer, aprender de ustedes, de esta mirada que tiene usted. Gracias por su tiempo, su visita con nosotros, y no va a caminar el domingo. Así no es. va a haber transporte, Día del Peatón. Así es, Día del Peatón. Bueno, y ahora se ve en Capaca. Así es. Muchas gracias por nosotros. Un gusto tenerlo a ti. Un placer. Muchas gracias. Vamos a la pausa, por favor. Enseguida retornamos con más.